Mara Laudoni te saluda. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empecemos por ver cómo vos, que sos un conocedor de lo que es el mundo pro, hay algunos que quizá en chiste estuvieron diciendo esta semana que con la elección pasada el PRO se había recibido de partido político. ¿Vos cómo lo ves? Sabés que no me parece tan loco lo que estás diciendo. Efectivamente, con esta última elección se recibió de partido político en un sentido que no sé si es el que están diciendo todos los demás, pero el hecho de haber celebrado internas para una fuerza que nació siendo una estructura muy débil alrededor de la figura personal, única de Mauricio Macri, efectivamente fue un cambio importante, más allá de que finalmente haya ganado el candidato que Macri ungió con el dedo. Es importante que se hayan celebrado internas para el crecimiento de una estructura más institucionalizada, más democratizada, porque una cosa es ponderar la democracia hacia afuera y otra cosa es practicarla. En ese punto yo estaría de acuerdo, a pesar de que haya nacido como un chiste eso de que se recibió. Yo creo que está bien decir eso, porque en última instancia se dieron unas internas abiertas, por más que haya influido mucho el líder, lo que mostraron es que pueden hacer algo más allá de la pura voluntad del líder. Y eso me parece que es positivo, digo, para ellos y también para el resto de la sociedad, que efectivamente puede incidir en cómo se comportan los partidos que elige o no elige. Sí, quizá el chiste viene por el lado de que a veces se lo compara al PRO, bueno, porque lo lidera más como una empresa que como un partido político, ¿no? Eso sería por ahí el tema del chiste, pero bien vale tu apreciación sobre el tema y la celebración de internas. Ahora, se trata de una fuerza política que tiene ya ¿cuántos años? 8, 9 años. Ellos nacieron como idea, al menos, un poquito antes, unos meses antes de la crisis de 2001. O sea, ellos empezaron a pensar que iban a hacer un partido, que se iban a lanzar a la política, un poco antes de diciembre de 2001. Evidentemente la crisis aceleró su decisión. En esa época Macri trabajaba junto con Francisco de Narváez, con quien después fue aliado varias veces y se peleó y volvió, pero en esa época pensaban hacer algo juntos. Tuvieron varios ofrecimientos de parte del Partido Justicialista, Macri lo declinó, de Narváez aceptó en aquel momento, por eso fue que se separaron. Pero lo interesante es que la separación en aquel momento de Macri y de Narváez le permitió a Macri ir, yo diría, reuniendo gente que había quedado huérfana de otros partidos, de los radicales, de los peronistas, de los viejos partidos de derecha, pero también sumaron un montón de gente que nunca había trabajado activamente en la política, o en la política más partidaria, que bien venía del mundo más empresarial. Algunos eran gerentes del mismo grupo de Macri, de SOCMA, y también del mundo de las ONG, de las fundaciones, más técnicos, más profesionales, y con eso logró presentar en aquel momento, en el año 2002-2003, la imagen de alguien nuevo que venía a, como le gusta mucho decir a Macri, meterse en política, a aportar una mirada novedosa después de él que se vayan todos. Bueno, después de que se vayan todos, vengo yo. Y bueno, lo irónico de esto que quizá Macri fue logrando consolidarse, por lo menos en capital, con el tiempo, y se recibe partido político, pero realmente no hay ninguna fuerza política que uno pueda decir hoy que se pueda enfrentar al kirchnerismo, así como una fuerza constituida realmente, ¿no? Como, no, yo efectivamente no hay un... A ver, y eso siempre depende cómo lo mires, porque efectivamente uno puede decir que PRO es una fuerza política en algún punto. ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto claro de país, no tienen un proyecto claro, o al menos no lo presentan públicamente, de cómo ellos imaginan el país más allá de las críticas al gobierno actual. Sin embargo, efectivamente hay ahí algunas ideas, tan siquiera por la negativa,
de cómo ellos imaginan el futuro de la Argentina. Entonces, eso sumado al crecimiento electoral que ha tenido PRO en los últimos años, lo convierte en una alternativa de poder, para gusto de algunos y disgusto de otros. Es inevitable pensar que si no se diera, si el candidato del Frente para la Victoria no triunfara en la primera vuelta, en un hipotético balotaje, Macri tendría muchas chances efectivas, y esto es inevitable, de, si no de triunfar, al menos de estar muy cerca. Eso con los bemoles que tiene, ¿no? Porque efectivamente, como decía antes, no está muy claro cuál es el proyecto de país que hoy en día PRO está presentándole a la sociedad. Y respecto de la interna que había entre Michetti y Larreta, bueno, ahora sorpresa, cómo predominó Larreta sobre Michetti. ¿A vos te sorprendió o no te sorprendió? No, la verdad que no, porque yo diría, más que un enfrentamiento de proyectos, había un enfrentamiento de estilos y de elecciones de cómo construir políticamente. PRO desde el comienzo, desde el comienzo no sé, pero desde el año 2003, alrededor del año 2003, ellos tuvieron claro que eran dos ideas con las que lograban seducir al electorado porteño. Una era la idea de gestión, de eficiencia, de preparación técnica, la idea de que hay equipo. Y la otra era la idea de que era gente nueva, buena onda, honesta, no vinculada a la rosca política. Con esas dos ideas lograron atraer buena parte de los porteños y lograron triunfar. Esas dos ideas, esas dos ideas fuerza, se mostraron separadas ahora en estas PASO. Triunfó la de la gestión, la de la eficiencia, la de la tecnocracia. En buena parte triunfó porque el líder eligió privilegiar eso. Pero también triunfó porque buena parte de la gente que durante mucho tiempo había estado junto a Gabriela Michetti eligió colocarse junto a Rodríguez Larreta, y porque Gabriela Michetti tuvo una visión de la política que yo creo que no era la adecuada. Ella, nosotros lo comentamos en nuestro libro, ella decía, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires la política cara a cara no existe, la política territorial no existe. En la Ciudad de Buenos Aires lo que dan las elecciones es la televisión, son las redes sociales, vale más un tuit que un acto político. Y lo cierto es que Larreta durante estos años aprendió o cultivó la idea de una política más territorial, más vinculada a la política cara a cara, más vinculada incluso a los punteros y al clientelismo, que tanto denota públicamente el PRO. Rodríguez Larreta la supo usar, la supo cultivar, y eso sumado al empuje decisivo del apoyo de Macri, me parece que resultó definitorio. Sí, de hecho, contaba con el aparato. O sea, tengo conocidos, yo no voto en Capital, pero tengo conocidos que han recibido quizá los sobres ya como listo para votar, con los Rodríguez Larreta, algo seguramente que no contó Michetti. Sí, eso es habitual en todos los partidos, pero lo que digo es que más allá, digo, de los sobres que reciban gente que ellos esperan que simpatice con el PRO, sí, hay un trabajo de parte de Larreta muy territorial, digamos, sí, muy de casa a casa, mucho con punteros, con gente que trabaja en los barrios, con los comuneros, incluso gente que había trabajado, insisto, mucho tiempo con Michetti, pero que en algún momento decidió que era mejor pasarse de bando. Pero a pesar de todo eso, a pesar de, digamos, de que claramente son dos estilos, dos personalidades, dos maneras, incluso yo diría, de mirar la política, uno diría, son dos estilos dentro del mismo padrón, porque en algún punto los dos resaltan la idea de gestión. Uno, una gestión eficiente, el otro una gestión honesta y buena onda, con buenas intenciones.
O sea, son dos estilos dentro del mismo proyecto. Había mucha laraca con la idea de que, bueno, si Macri apoya a uno, entonces quiere decir que el otro es contra Macri. Y no es así. Lo cierto es que eran dos grupos de personas que comulgaban en el mismo partido, en la misma idea, en una cierta idiosincrasia, que tenían estilos muy distintos y tenían relaciones personales distantes, pero no era un enfrentamiento de proyectos, sino más bien de estilos. Y respecto del fenómeno Lustó, ¿cómo ves? O sea, él se proyectó como segundo ahora en las primarias, pero bueno, ahora habrá que definir si esos votos para dónde van, ¿no? Mira, por lo menos los votos de Michetti, que quizá Lustó logre agarrar algunos. Sí, ¿Cómo lo ves vos? Es probable que Lustó logre agarrar algunos. Lo que sucede es que Lustó tiene un problema para crecer al punto de derrotar a Larreta. Y es el siguiente, que Lustó está por interpósita persona, por medio de Carrió y de Sanz, en algún punto cercano a PRO. Entonces es muy difícil confrontar con un partido con el cual en última instancia se está de acuerdo a nivel nacional. Es una posición difícil. En el año 2003, cuando Macri se presentó por primera... Sí. Perdóname. En 2003, cuando Macri se presentó por primera vez, tuvo mayoría de los votos en la primera vuelta, pero terminó perdiendo ante todos los que se oponían a su visión, desde un lado, uno diría, más ubicado a la centroizquierda. Ahora, Lustó va a tener dificultades para reunir ese voto, porque en última instancia él no está tan lejano de PRO como para confrontar de modo tan directo, tan fuerte, tan abierto. No digo que no pueda crecer, que incluso digo, nadie tiene la bola de cristal como para saber quién va a ganar, pero es una posición difícil porque él no está tan enfrentado como para reunir todo el voto opositor. Bien, ¿y cómo ves el papel del Frente para la Victoria, digamos, desde el punto de vista desde este nuevo partido, y qué elecciones se pueden sacar o qué tips se pueden sacar de cara a las elecciones nacionales también? Yo diría que yo no soy asesor político de nadie y no me atrevería a decir qué es lo que tendrían que haber hecho, pero uno podría decir, es algo que pensamos entre varios compañeros ahí en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que era muy extraño que el candidato ungido, elegido o preferido por el gobierno nacional pusiera el énfasis justamente en aquello, justamente en el tema en que PRO resulta siempre ganador, que es la idea de gestión. Porque efectivamente al preferir a Mariano Recalde y hacer énfasis en su capacidad de gestión, que siempre es discutible, como la capacidad de gestión de cualquiera, siempre es discutible, sí. Pero el hecho de poner el énfasis en la gestión era casi ir a perdedor en algún punto, porque esa es una idea, una forma de presentarse que ya está ocupada por el PRO. Obviamente uno tiene el derecho de ir y disputarla, pero es empezar de -10 en lugar de 0. Y eso creo que terminó jugando claramente en contra. Después uno puede pensar si la estrategia de tantos candidatos, tantos precandidatos era buena o no, pero efectivamente yo creo que había un problema básico con cómo encarar la campaña general con respecto a hacer énfasis en quién es mejor gestor. Siempre va a ser mejor gestor el que ya está gestionando. Eso es claro y hacía muy difícil la elección del candidato del Frente para la Victoria. Me parece que los resultados han estado incluso por debajo de las expectativas que ellos tenían y bueno, sus chances de crecer hoy por hoy, más allá de la voluntad y el trabajo que puedan hacer, no parecen muy altos. Bien, bueno, recordamos, nos tenemos que ir a la tanda, pero recordanos
quién es el coautor del libro, porque sos coautor, ¿no? Con el libro. Sí. El libro, mira, lo trabajamos junto con Gabriel Bomaro, con quien trabajamos juntos en la Universidad General de Sarmiento, y con Alejandro Velotti, que es periodista del diario Perfil, quien fue que nos dio la idea de transformar lo que era una investigación muy académica, muy de paper, muy de congreso, en un libro que fuera efectivamente para todo el público, y nos pareció una gran idea y estamos muy contentos con haber hecho eso. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros aquí en Pasadas de Rosca. Era Sergio Morresi, de politólogo, investigador de la Universidad General Sarmiento y coautor del libro Mundo Pro. Vamos con una tanda y seguimos con Pasadas de Rosca. 93.9